Qué bueno es adorarle al Señor. Qué bueno es adorarle a Dios. ¿Dónde está la iglesia adoradora? Bien, Dios quiere que la iglesia le adore. Amén. Y el domingo pasado estábamos hablando acerca de la adoración. Que Dios quiere un pueblo que le adore, que Dios quiere una iglesia que le adore, que Dios quiere una iglesia que le rinda culto a Él. Amén. Porque muchas veces decimos que venimos muy preocupados, con muchos problemas sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me siguen? Y eso a veces nos desenfoca y nos desvía de la idea original de Dios, que es que vos y yo le podamos adorar. A ver los reencuentristas, si me dan una mano. Amén. Miren, es sumamente importante que podamos entender esto. Los que estuvieron el domingo pasado, hablábamos acerca de la adoración, que Dios busca un hombre y una mujer que esté dispuesto a adorarle. Y la palabra original en el griego era proskuneo, y que aparece en el Nuevo Testamento 66 veces. Y la idea principal es inclinarme, arrodillarme, doblegarme totalmente delante de alguien hasta el punto de besarle los pies. ¿Sí? Esta es la idea original de adoración, que es rendición total. Tal vez lo escuchaste el domingo pasado, pero está bueno que lo volvamos a escuchar. Y aparece en la Biblia 147 veces en los Salmos la palabra alabanza, y decíamos que la alabanza es parte de la adoración. ¿Sí? Alabar es adorar, es parte. Yo alabo, mi alabanza es adoración. ¿Me va entendiendo? Y aparece 333 veces la palabra adoración en la Biblia. Entonces Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que vos y yo podamos adorar. Y para los amigos de la 104.9, para los amigos que nos siguen en Face, hablábamos acerca de un corazón adorador. Y esa es parte de la clave. ¿Cuántos quieren tener victoria en su vida? La clave es que vos tengas un corazón adorador. Porque cuando uno lee la Biblia y ve las historias bíblicas, los hombres de Dios que pasaron por diferentes circunstancias, Dios los libró cuando ellos adoraban a Dios, cuando ellos creían a Dios, cuando de una u otra manera tenían su enfoque en rendirle culto a Dios. Y decíamos la semana pasada que nuestra adoración no tiene que estar sujeta a las circunstancias. Porque si fuese por mis circunstancias, en muchos momentos de mi vida, yo no le voy a poder adorar a Dios. Porque no voy a tener ganas, porque voy a estar muy cansado, porque el problema tal vez me va a parecer que es más grande, pero Dios es más grande. Un corazón adorador tiene que tener intimidad con Dios, decíamos. Un corazón adorador lo hace con el corazón. Un corazón adorador lo hace con sus emociones y tiene un enfoque, decíamos por último. Yo estoy enfocado. ¿Vos en qué viniste enfocado en esta noche? ¿En qué? En adorar. Qué buenos alumnos que son. Pero saben que muchas veces la crisis y las circunstancias nos hace tener otro enfoque. Y muchas veces venimos a la iglesia a pedir. Y está bien que le pidamos a Dios, ¿o no? Pero la Biblia nos enseña que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas se te van a añadir. Y a veces yo, cuando me siento acá o en el lugar donde me siento, lo único que hago es pedirle a Dios: Señor, dame. Le decimos el hermano oveja, porque empieza: Señor, bendíceme. Señor, dame.
Cuando Dios quiere que vos te rindas, cuando Dios quiere que vos te quiebres delante de Él. Amén. ¿Me vas entendiendo? Dios te creó, naciste con un propósito, pero te formó para que vos tengas intimidad con Él, para que vos adores a Dios. Bien, y yo quiero enseñarte en esta noche que la adoración trae libertad. Amén. Y voy a tocar nada más que 2 pasajes de las Escrituras, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. De personas, quiero que me acompañes al libro de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Lo tienen? Capítulo 20, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Quiero que no pierdas tu enfoque. Dios quiere que le adores. Tengo una buena noticia para darte. Problemas vamos a tener siempre. ¿Sabían eso? Pero Dios quiere que le adores. Cuando vos y yo nos rendimos delante de Dios totalmente y entendemos que Dios es más grande que el problema y comenzamos a rendirle culto a Él, Dios comienza a manifestarse. Su presencia comienza a pasear por nuestras vidas. Su presencia comienza a traer paz. Su presencia comienza a llenar mi corazón de paz, de gozo, de alegría. Pero eso surge, ¿sabes dónde? Cuando yo tengo intimidad con Dios, cuando yo le adoro, cuando yo reconozco que Jesucristo es el Señor, cuando yo reconozco y entiendo que nací para adorarle, entonces Dios comienza a manifestarse. Miren, capítulo 20 de Segunda de Crónica, ¿lo encontraron? Bien, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. ¿A qué dice? A la guerra. Y acudieron algunos y dieron avisos a Josafat. Josafat era el rey de Israel, diciendo: contra ti viene una gran... A ver, aquellos que tienen Biblia, ¿qué dice? Viene una gran multitud. Este rey estaba en problemas, porque la Escritura dice que venían para la guerra. Los de Moab, los de Amón, otros de los amonitas, y se le sumó una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. A ver si usted me entiende esto. El rey que estaba con Dios, se le sumó una gran multitud para la guerra. Y luego sigue diciendo la Escritura, el versículo siguiente: y tuvo gran temor. Porque es verdad, las circunstancias, los problemas muchas veces traen miedo a nuestras vidas. ¿Cómo voy a librar a este pueblo? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a evitar una gran matanza? Si tal vez en mis cálculos humanos, diría este rey, somos menos que los enemigos, porque viene una gran multitud. ¿Cuántos me siguen? Y tuvo miedo. Pero hay algo que este rey había entendido, y que fue un rey, miren, fue un rey reformador. Pasaron muchos reyes antes de Josafat, y la Escritura dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero cuando Josafat llegó, y Josías, que era otro rey, comenzaron a hacer reformas en el pueblo.
Y una de las cosas que reformaron fueron la adoración. Fueron el poder entender que había un equipo de levitas que eran los que servían en la casa de Dios y que estaban para adorar a Dios. Y que había un templo que era el templo de Dios, y ese templo estaba para que se le rinda culto a Dios. Entonces este rey Josafat hizo reformas en su reinado. Tal vez hoy vos tendrás que reformar algunas cuestiones de tu vida y entender, este es el ABC, que naciste para adorar y que tenés que adorarle a Dios. El Salmo 34, uno de mis preferidos, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en todo tiempo significa en el tiempo de prueba, en el tiempo de gozo, en el tiempo de paz, en el tiempo de alegría, en el tiempo de escasez, en todo tiempo. Pero le tengo que bendecir a Jehová. Le tengo que bendecir a Dios. No sé cuál será tu tiempo hoy o qué estás viviendo, pero quiero animarte a que le abras el corazón a Dios al 100% o al 100%. Verso 18 del capítulo 20. ¿Lo tienen? Entonces Josafat se inclinó, rostro a tierra. ¿Qué hizo Josafat? ¿Y qué es eso? Esto parece un gallinero, son todos hinchas de boca, ¿no? Se humilló, se adoró, inclinó su rostro en tierra. Acá dice la palabra adoró en el original. En medio de la crisis él adoró a Dios. En medio de su guerra él adoró a Dios. Entendió que su pronto auxilio era el Señor. Pero no de la boca para afuera. Le adoró. ¿Cuántos están dispuestos a adorar? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas. Los levitas era la tribu de Leví, que eran los encargados del servicio del templo. Miren, si yo no me equivoco, creo que en esta parte de la historia había 4.000, no, eran pocos, 40.000. A ver, no voy a meter la pata. Que alababan a Dios de los levitas. Veo que cuando uno busca algo, no lo encuentra, ¿no? Uy. Bueno, acá encontré algunos números, pero 280. Acá. Y además 4.000 porteros había. Y 4.000 para alabar a Dios. La alabanza es parte de la adoración, decíamos. Y había 4.000 que estaban, en este caso puntual nos vamos a referir a la alabanza. 4.000 que estaban para entonar himnos, para cantarle al Señor, para adorarle a Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces dice que Josafat y todo el pueblo adoraron a Dios. Y su ejército enemigo era gran cantidad, y eran muchos, dicen la Escritura, que los sobrepasaban en números. Y ellos le habían tendido una trampa, habían hecho que
puesto parte del ejército por un lado, parte del ejército por otra montaña. Entonces, cuando el pueblo de Dios iba a pasar por cierto lugar, ellos iban teóricamente a ser atacados por el enemigo. Pero saben que Dios bendijo la vida de Josafat cuando él adoró a Dios y los levitas se levantaron, y los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová Dios de Israel, con fuerte y alta voz se levantaron. Entonces el rey de Israel llamó a los oficiales y le dijo: haz venir luego a Micaías. Y Micaías, bien, a ver, verso 21 voy a leer, así voy resumiendo. Y había consejo con el pueblo, y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos con las ropas sagradas, mientras que salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Verso 22, ¿lo tienen? Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Me entendió? Hubo confusión en el enemigo, que se terminaron matando entre ellos. Solamente que tuvo que hacer el pueblo: adorar, alabar en este caso. En medio de la guerra, en medio del problema, seguramente que con los ojos humanos ellos iban a perder esta guerra, porque necesitaban la intervención divina, porque eran mucho menos en número. Pero entendieron que la alabanza trae liberación. Amén. Miren lo que dice el verso 24. Y luego vino Judá a la torre del desierto, y miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas, y tomaron para sí tanto que no podían llevar, y estuvieron 3 días. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. A ver, yo no sé decir al de al lado, ¿lo estás entendiendo? La adoración trae liberación. Amén. No importa cuál sea tu causa o tu guerra en esta noche, pero yo quiero que entiendas que cuando vos abrís tu corazón y comenzás a adorar a Dios, Josafat se podría haber deprimido, tirado en su sillón y haber dicho: wow, de esta no salimos. Pero él entendió que la clave era adorar. Él entendió que la clave era alabar. Y comenzó a alabar él y todo el pueblo. Y organizó al pueblo para que cantasen. Llamó al equipo de alabanza, a los levitas, y les dijo: muchachos, ustedes canten. Y iban algunos con armas y ellos cantando. Y hubo bendición, porque ganaron la guerra, a tal punto que a ese lugar y a esa tierra le pusieron Beraca, porque Beraca significa bendición. Porque aquí Dios nos bendijo cuando nosotros le adoramos. Amén. Entonces, ¿cuál es tu crisis hoy? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu guerra? Miren, dice que cuando David tocaba su instrumento, Saúl tenía un espíritu inmundo, un espíritu diabólico. Pero cuando David comenzaba a tocar, dice que el espíritu se calmaba y hasta huía. Los demonios huían. Solamente cuando David comenzaba a tocar el arpa, porque él adoraba con su instrumento. Y a veces nosotros estamos muy estructurados pensando que, lo dije el domingo, tenemos que imponer manos para que haya libertad. Sí, es verdad. Dios nos usa de esa manera, pero a veces también Dios, ahí donde estás, en este lugar, en este auditorio, el Espíritu Santo comienza a pasearse y comienza a llenarte.
No esperes nada de los hombres. Busca a Dios. Busca a Dios. Está bien que tenemos que orar los unos por los otros, pero a veces estás esperando que alguien imponga tu mano sobre la cabeza cuando el poder de Dios está en este lugar. Y podemos decir, aquí es Veraca, porque aquí hay bendición. Cuando yo le alabo a Dios, cuando yo me rindo delante de Dios, Dios va a comenzar a renovar tu alma, a traer gozo, a traer paz. Pero la clave está en que vos le adores, en que vos te rindas. Y le dio tan victoria, no solamente los libró de los enemigos, sino que le dio muchas riquezas. 3 días estuvieron juntando riquezas. ¿Usted entiende esto? 3 días. Mire, si me acompaña el libro de Hechos, para poner un ejemplo del Nuevo Testamento. Capítulo 16, verso 22. Hubo 2 muchachos que se llamaron Pablo y Silas, y que ellos, predicando el evangelio, fueron encarcelados. Y los encarcelaron y le pegaron, los torturaron y lo metieron en la cárcel. La escritura dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados les rompieron las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que le guardase con seguridad. Verso 24. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. ¿Se imaginan este cuadro? 2 personas cristianas que estaban predicando y los metieron preso y les pegaron mucho y les rompieron la ropa y lo metieron en el calabozo de más adentro. Los calabozos antes eran cuevas. Los metieron en esas cuevas oscuras, húmedas, donde el baño era ahí, donde ellos orinaban y hacían sus necesidades, porque sus pies estaban con cepo y tal vez las cadenas tendrían nada más que 1 metro y ellos podrían venir desde aquí hasta aquí y tenían que hacer sus necesidades en este lugar. Yo, el de al lado, el de al lado y el de al lado y el de al lado. Había humedad, había frío, había olor. ¿Era algo agradable? No. Seguramente habría alguna lauchita, alguna rata, como anoche. Pero dice que ellos, en medio de su prueba, no se quejaron ni lloraron delante de Dios. El verso siguiente dice: pero, decí conmigo, pero, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Te imaginas este cuadro? Lastimados, llenos de sangre, doloridos. La noche tal vez era fría, con olor. Ellos comenzaron a adorar, comenzaron a orar a medianoche. La noche significa oscuridad. Tal vez hoy vos te sentís preso de algo y que no podés salir y que estás atado de tus pies con cepo. Pero Dios te está diciendo: adorame. Dios te está diciendo: rendime culto a mí. Salmo 22, lo decíamos la semana pasada, Él habita en la alabanza y Dios se mueve en la alabanza. Pero yo tengo que adorarle. Entonces, ¿saben qué pasó? Entonces, verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel comenzaron a sacudirse. Y al instante se abrieron todas las puertas. Todas las puertas. Tal vez hay puertas que se tienen que abrir en tu vida que están cerradas.
Tal vez hay puertas que se cerraron y que pensaste que esto es imposible. Tal vez hay cadenas que te están teniendo atado. Y dice, mira lo que dice la palabra: se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente de ellos dos, sino que de todos. Pero cuando ellos empezaron a buscar a Dios en medio de la crisis, en medio del problema, cuando ellos comenzaron a adorar a Dios y entendieron: Señor, te vamos a alabar. Aunque haya feo olor, aunque estemos lastimados, heridos, golpeados, te vamos a adorar. Tal vez alguno de ustedes se siente golpeado por la vida, pero quiero animarte. La palabra de Dios dice que le tenés que adorar. ¿Cuántos quieren ver que las cadenas se rompan? ¿Cuántos quieren ver que las puertas se abran? Adorale, 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 adorale a Él. Esa es la clave. Adorale. Porque lo único que hacemos a veces es quejarnos y quejarnos y quejarnos y quejarnos. ¿Y por qué me toca a mí? ¿Y por qué a mí me toca esto? ¿Les pasó esto alguna vez? Señor, ¿y por qué yo que soy tan bueno? Yo que soy el mejor. Los gigantes vienen. Y los gigantes van a estar mañana, les digo a los reencuentristas. Pero ustedes tienen una clave para vencer el gigante. Amén. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios no busca personas religiosas. Dios busca que cuando vos vengas al templo, abras tu corazón y se lo derrames delante de Él. Entonces la poderosa mano de Dios va a comenzar a pasearse por tu corazón y vas a comenzar a sentir milagros extraordinarios. Vas a recibir paz, vas a recibir gozo, vas a recibir alegría, vas a salir de esa puerta renovado, vas a salir de esa puerta con ganas, con fe, con deseos de vivir. Pero ¿sabés cuándo pasa esto? Cuando vos tenés intimidad con Dios, cuando vos entendés que en medio de la crisis tenés que entonar cantos, tenés que cantar, tenés que adorarle, como lo hizo Pablo y Silas. En medio de esa cárcel ellos entendieron. Tal vez algunos: callate, loco, le dirían, fanático, pará. Y a ellos no les importó nada, porque dice que todos los presos los oían y todas las cadenas se soltaron, todas, y todas las puertas se abrieron. Entonces, qué bueno es que entiendas que Dios quiere una iglesia adoradora. Amén. Dios quiere una iglesia adoradora. Dios quiere una iglesia que le adore. Amén. Mas la hora viene y ahora es. Seguramente que algunos de ustedes tienen un problema y piensa que está en una cárcel, que no tiene salida. Yo quiero animarte que le busques a Dios, que te postres delante de Él y comiences a adorarle. A adorarle. Señor, reconozco que vos podés librarme de estas. Amén. Amén. Qué bueno. Dios está buscando adoradores. Y cuando la iglesia le adora, su presencia desciende. Su presencia se pasea. Amén. Miren, y en este fin de semana ya los hemos recibido, algunos de los reencuentristas, otros faltaron aquí, pero tenemos algún testimonio por escuchar, me habían dicho que sí. Bien, así que le vamos a invitar que pasen todos también.